No lloré cuando vi las imágenes. Ni siquiera respiré. Solo observé, cuadro por cuadro, cómo la colonia ardía. El noticiero no dejaba de repetirlo. Imágenes granuladas de un sensor de uno de los últimos drones sobre Nueva Cartago. Primero, las plataformas orbitales explotando como chispas de un soplete de soldar. Luego, las naves alienígenas oscureciendo el cielo. Y finalmente, el asalto terrestre. Hombres abatidos en las calles. Mujeres arrastradas a la fuerza. Niños aplastados bajo torres que se derrumbaban. No era una guerra, era una purga. El contador de bajas subía sin parar hasta que pasó el 1.000.000. Y entonces simplemente se congeló. El sistema no tenía suficientes dígitos para lo que vino después. Nueva Cartago no era una colonia más. Era mi hogar. Mi hogar. Nací allí, me casé allí, crié a 2 hijos bajo sus soles gemelos. Ahora era polvo. Cuando la transmisión terminó, un silencio se apoderó de la cámara de mando de la flota. Entonces, la voz del almirante Torne lo cortó todo, dura y fría. Ordenen el tránsito. A todas ellas. Sin vacilaciones, sin comités, sin debate. 700.000 naves de guerra, cada destructor, cada acorazado, cada grupo de portaaviones que la humanidad poseía, recibieron sus vectores. No estábamos moviendo una flota. Estábamos moviendo el odio de toda una civilización. Me quedé en mi puesto, con las manos aferradas a la consola, sintiendo la cubierta vibrar mientras la energía inundaba los motores de salto. A mi alrededor, hombres que habían perdido a sus familias miraban las pantallas como si estuvieran viendo fantasmas. No había charlas, ni bravuconadas, solo la silenciosa certeza de que estábamos a punto de borrar algo de la galaxia. Se hacían llamar los Drek. Hace 20 años, firmaron un acuerdo de paz con la Tierra. Ahora, lo habían hecho pedazos con fuego y sangre. No sabía por qué atacaron Nueva Cartago. Y no me importaba. Las razones no importan cuando estás paleando cadáveres en fosas comunes. En algún lugar ahí fuera, a 6 saltos de distancia, estaban los cabrones que asesinaron a mis hijos. Y en 2 semanas estándar, los vería a través de la mira del cañón de riel más grande jamás montado en una nave. No buscaba justicia. Buscaba el exterminio. Dicen que el primer salto es siempre el más ruidoso. Es mentira. No es ruidoso en absoluto. Es silencioso. Tan silencioso que puedes oír tu propio pulso martilleando en tus oídos. Pero no hay silencio en tu cabeza. La presión de 100.000 millones de toneladas de metal rasgando el espacio plegado se siente como si algo intentara estrujarte el cráneo desde dentro. El Resolute, mi nave, era uno de los acorazados más antiguos. 30 años de servicio, 2 remodelaciones importantes, un casco todavía marcado por las escaramuzas contra los Arkan. Fue construido en una época en la que la guerra con los Drek se consideraba impensable. Ahora, sus baterías de cañones estaban al rojo vivo, sus lanzamisiles cargados, y sus motores de salto al límite para una velocidad de tránsito máxima. Nuestras órdenes eran simples: golpéenlos tan fuerte que nunca más puedan levantarse. La formación de la flota se extendía más allá de lo que mi pantalla táctica podía mostrar. Los grupos de portaaviones navegaban en los anillos exteriores, con sus escuadrones de cazas acoplados y listos. Acorazados pesados como el mío ocupaban el núcleo interior, protegiendo los flancos de los portaaviones. Destructores y fragatas se movían a nuestro alrededor como bancos de peces, inquietos y nerviosos, esperando algo que matar. La voz del almirante Torne volvió a sonar por las comunicaciones de la flota, calmada y plana, como un hombre leyendo una lista de la compra. Salto 1 completado. Preparen para reentrada sincronizada. Todas las tripulaciones permanecen en alerta de guerra hasta el contacto final. Alerta de guerra. Nadie se quitó la armadura, ni siquiera para dormir. Nadie se sentó sin su arma lo suficientemente cerca como para cogerla. Y cada hombre a bordo pensaba lo mismo. ¿Qué hicieron para merecer lo que se les viene encima? Volví a pensar en mis hijos. Aarón tenía 17 años, entrenando para unirse a la defensa planetaria. Samuel solo tenía 12, todavía persiguiendo a su perro por los campos hidropónicos. Ambos muertos antes de que pudiera siquiera despedirme.
El cuerpo de mi esposa no había sido identificado. Su nombre estaba en la lista de desaparecidos, que bien podría haber sido una lápida. La primera semana de saltos se convirtió en un largo ciclo de insomnio. Comer, revisar sistemas, realizar simulacros, saltar de nuevo. Al espacio no le importa si estás agotado. A la venganza tampoco. El Resolute no fue construido para ser cómodo, pero en modo de guerra, estaba reducido a lo esencial. La mitad de los camarotes de la tripulación se convirtieron en almacenes de munición. El comedor servía las comidas de pie. Los pasillos apestaban a sudor, lubricante y ozono quemado. Los hombres no se quejaban. Quejarse era para tiempos de paz. Esto era la guerra, y la guerra era un privilegio. Al menos cuando significaba que podías devolverle la lucha a los cabrones que se la habían ganado. Para el cuarto salto, empezamos a interceptar transmisiones. Eran señales Drek, ráfagas cortas y secas en su lenguaje gutural. Nuestros traductores captaron fragmentos, palabras como movilización, contención y represalia. Sabían que íbamos bien. Nuestros equipos de inteligencia alimentaban a la flota con actualizaciones constantes. Los sectores natales de los Drek estaban en alerta máxima. Sus flotas se estaban moviendo dentro del sistema. Sus redes de defensa orbital se estaban activando. No estábamos preocupados. No estábamos aquí para enfrentarlos nave contra nave. Estábamos aquí para aplastarlos antes de que pudieran siquiera tomar aliento. En el octavo día, durante la preparación para el tránsito, Torne celebró una reunión informativa para todos los oficiales al mando. Era la primera vez que veía el rostro del hombre desde lo de Nueva Cartago. La pantalla holográfica lo iluminaba con una luz azul cruda. Las arrugas de su cara parecían talladas en piedra. Sus ojos no parpadearon ni una vez mientras hablaba. No haremos prisioneros, ni comunicados, ni exigencias. Entramos, quemamos sus flotas y seguimos quemando hasta que no quede nada más que escoria y recuerdos. No se trata de territorio. Se trata de enviar un mensaje. Un mensaje. Esa era una forma de decirlo. Otra forma era genocidio. Pero ninguno de nosotros se inmutó. Ellos habían elegido esta guerra cuando masacraron a civiles. Ellos habían puesto las reglas. Hizo una pausa, escaneando los rostros en la rejilla holográfica, asegurándose de que cada hombre entendiera. Haremos esto de forma limpia. Nada de buscar la gloria, nada de romper la formación. Si una nave queda aislada, no volvemos a por ella. Se trata de la victoria, no de actos heroicos. ¿Entendido? Todos respondimos al unísono. Entendido. El siguiente ciclo de saltos fue el peor. Cuanto más te acercas al espacio enemigo, más inestables se vuelven los pliegues. El núcleo del motor gritaba como un animal herido. Las advertencias de calor iluminaban cada panel en mi cubierta, y el aire estaba tan caliente que podía sentir el sudor goteando en mis ojos dentro del casco. Cuando volvimos al espacio normal, estábamos dentro del perímetro de defensa avanzado de los Drek. La primera prueba real, un escuadrón de interceptores Drek, naves elegantes y angulosas repletas de cañones de plasma, nos estaba esperando. Abrieron fuego en el momento en que nuestras naves se estabilizaron tras el salto. Ni siquiera rompimos la formación. Mi oficial de artillería, el teniente Argreaves, fijó nuestras 6 baterías de rieles frontales en la nave líder. Los proyectiles la atravesaron como si fuera de papel. Un disparo, una baja. El resto siguió. Los pilotos Drek lucharon como si creyeran que podían ganar. Valientes, quizás. Estúpidos. Sin duda. En 3 minutos, no eran más que restos humeantes. No perdimos ni una sola nave. Los restos flotaban junto a nuestro casco mientras nos preparábamos para el siguiente salto. Uno de ellos todavía estaba liberando atmósfera, un cuerpo Drek congelado a medio camino de alcanzar una consola rota. Lo miré a través del visor durante un buen rato. No porque me diera pena, sino porque quería recordar cómo se veía el enemigo cuando se daba cuenta de que todo había terminado. Para el 12º día, la tensión era visible en los rostros de los hombres. Ojos inyectados en sangre, mandíbulas tan apretadas que podías oír los dientes rechinar en el silencio.
Los médicos empezaron a repartir parches de estimulantes solo para mantener a todos funcionales. Cada nave de la flota navegaba en la misma corriente de ira. Era el único combustible que importaba, y ardía más que el plasma. Entonces llegó el último salto. Drek Prime, su mundo natal. La aproximación fue silenciosa. Ni charlas tranquilas, ni música en el comedor, nada más que el sonido de los motores acelerando para un último pliegue. Mis manos temblaban mientras introducía la secuencia final. No por miedo. El miedo se había consumido en mí días atrás, sino por saber que cuando saliéramos al otro lado, no habría vuelta atrás. La cubierta retumbó bajo mis botas. Las luces parpadearon. El espacio se retorció en nudos a nuestro alrededor. Y entonces, estábamos allí. Drek Prime llenaba la pantalla principal. Una canica de color verde oscuro envuelta en nubes. Su superficie salpicada con el brillo de las ciudades. Su flota orbital ya estaba desplegada. Una muralla masiva de naves erizadas de armas. La voz del almirante Torne llegó por el canal de toda la flota una última vez. Objetivos confirmados. Fuego a discreción. No recuerdo el primer disparo que hicimos. Recuerdo el retroceso golpeando el Resolute como un trueno. Recuerdo la flota Drek iluminándose con fuego de respuesta, ráfagas de plasma atravesando la oscuridad. Recuerdo la primera nave enemiga explotando, una silenciosa flor de fuego en el vacío. Y recuerdo pensar, esto es por Aarón. Esto es por Samuel. Esto es por cada hombre, mujer y niño. Pensaron que nadie los vengaría. No dejamos de disparar. El vacío estaba en llamas. Proyectiles de riel surcaban la oscuridad como meteoros, desgarrando los cascos Drek. Flores de plasma estallaban donde nuestras salvas de misiles impactaban en sus formaciones. Su flota se movía como un muro de metal y furia, pero no estaban coordinados. Los habíamos golpeado demasiado rápido, demasiado fuerte. Los escudos delanteros del Resolute destellaron cuando el plasma enemigo impactó contra ellos. La nave se estremeció por el impacto, el casco crujiendo como si odiara cada segundo. Los informes de daños se desplazaban en rojo por mi consola. Nada vital todavía. Seguimos disparando. Fijando crucero pesado Drek, rumbo 0-8-0, acercándose a 15 clics, ladró Argreaves por encima del ruido de la cubierta. Dale las buenas noticias, dije. Los 6 cañones de riel frontales dispararon en secuencia, el retroceso golpeando como un puñetazo físico. Los proyectiles destrozaron el blindaje delantero del crucero, expulsando atmósfera y trozos de tripulación Drek al espacio. Se inclinó de lado, inutilizado, y uno de nuestros destructores lo remató con una andanada de misiles que lo convirtió en metralla. Las comunicaciones de la flota crepitaban con la voz de Torne, baja y aguda. Sigan avanzando. Rómpanlos y entren en órbita. Las baterías de tierra son la prioridad una vez que estemos en la atmósfera baja. Los Drek tenían más naves, miles más, pero nosotros teníamos algo que ellos no. No estábamos aquí para sobrevivir. Estábamos aquí para ganar. Y cada hombre en la flota sabía que esta era una misión sin retorno si eso era lo que hacía falta. Mi pantalla táctica parpadeó en amarillo. Firmas de enjambre entrantes. Pantalla de misiles a babor. Gritó operaciones. Docenas de ojivas Drek se dirigían hacia nosotros, zigzagueando entre los escombros. Nuestras torretas de defensa de punto se activaron, escupiendo chorros de tungsteno a velocidades imposibles. La mayoría de los misiles detonaron a medio vuelo, pero 3 lograron pasar. El Resolute se sacudió mientras las explosiones martilleaban nuestro flanco. La cubierta se inclinó lo suficiente como para lanzar a 2 tripulantes contra un mamparo. Uno no se levantó. Brecha en el casco en la cubierta 7. Compartimento sellado, informó control de daños. Baja confirmada. Ni siquiera pregunté su nombre. Habría demasiados antes de que esto terminara. Para cuando atravesamos su flota exterior, el campo de escombros era tan denso que nuestra IA de navegación gritaba advertencias de colisión. Cascos a la deriva, algunos partidos por la mitad, otros todavía liberando fuego y gas. Cuerpos flotando en la oscuridad, alienígenas y humanos por igual. Y más allá de ellos, Drek Prime.
El planeta era hermoso, de la misma manera que lo es el hacha de un verdugo. Forma perfecta, propósito terrible. La superficie estaba salpicada de ciudades que brillaban bajo las nubes, sus luces parpadeando como si no supieran que la muerte se acercaba. La orden del almirante Thorne llegó fría y final. Comiencen la supresión planetaria. No dejen nada en pie que pueda devolver el fuego. Los grupos de portaaviones salieron de la órbita, lanzando oleada tras oleada de naves de ataque atmosférico. Los bombarderos surcaban las capas superiores, dejando estelas de llamas mientras entregaban cargas que habrían hecho llorar a los generales de la vieja tierra. Las baterías de tierra Drek abrieron fuego. Rayos de luz coherentes se lanzaban hacia arriba, tratando de derribar a nuestros cazas del cielo. Escuadrones enteros desaparecían en destellos de luz blanca, pero el resto seguía adelante. Vi la primera ciudad arder desde la órbita. Proyectiles cinéticos de alto rendimiento caían como lanzas de un dios, impactando en distritos militares, astilleros y cañones antiorbitales. El fuego floreció por toda la superficie y las ondas de choque se propagaron a través de las capas de nubes. No fue quirúrgico. No fue limpio. Fue la guerra. Cuando nuestra parte de la red orbital fue despejada, el Resolute descendió a órbita baja para un bombardeo directo. Apuntamos a búnkeres de mando reforzados y generadores de escudos planetarios. Cada disparo que hacíamos arrancaba a otra pieza de la capacidad de los Drek para contraatacar. Aún así, lucharon. Interceptores enemigos surgieron de hangares ocultos, gritando a través de la atmósfera para enfrentarnos a corta distancia. Sus cañones de plasma martilleaban nuestros escudos, cada impacto penetrando un poco más en nuestras defensas. Los derribábamos, pero seguían llegando. A la tercera hora del enfrentamiento, la mitad de la flota ya había regresado a órbita alta para rearmarse. El resto de nosotros permanecimos en la picadora de carne. Fue entonces cuando el mando de la flota transmitió la siguiente fase. Autorización para asalto terrestre y acciones de abordaje. No solo íbamos a cristalizar el planeta. Íbamos a desembarcar tropas, tomar el control estratégico de su infraestructura militar y destriparlos desde dentro. Cada hombre sabía lo que eso significaba. Combate cuerpo a cuerpo con un enemigo que luchaba como un animal acorralado. Zonas de aterrizaje marcadas, dijo operaciones. Transportes listos para el descenso. Cambié la pantalla principal para mostrar nuestro grupo de asalto. Docenas de naves de desembarco, cada una repleta de marines con armadura de combate completa, esperaban en la bahía de lanzamiento del Resolute. Los marines no eran como la tripulación del puente. No hablaban mucho. Solo revisaban sus rifles, los revisaban de nuevo, y esperaban la luz verde. Di la orden. A todas las naves de desembarco, aquí el Resolute. Tienen luz verde para el lanzamiento. Llévenles el infierno, chicos. Las compuertas de la bahía se abrieron y las naves de desembarco se lanzaron al vacío antes de inclinarse hacia la atmósfera del planeta. Observé sus firmas de calor recorrer mi pantalla hasta que desaparecieron en la interferencia de las ciudades en llamas. 10 minutos después, comenzaron a llegar los informes de tierra. Combates calle por calle. Las fuerzas Drek atrincheradas detrás de barricadas, disparando desde ventanas, tejados y alcantarillas. Los marines avanzaban metódicamente, usando granadas para despejar cuellos de botella y lanzallamas para purgar fortalezas. Los civiles intentaban huir, pero los Drek habían sellado la mayoría de las salidas, convirtiendo a su propia gente en escudos. Nosotros no jugamos a ese juego. Los marines avanzaron sin miramientos. Desde la órbita, podíamos ver distritos enteros destellando mientras los tiroteos se desataban. Cada vez que una unidad de marines solicitaba apoyo de fuego, se lo proporcionábamos. A veces con ataques de cañón de riel precisos, a veces con misiles nave-superficie que borraban manzanas enteras. A la sexta hora, la red de defensa planetaria Drek estaba en ruinas. Los búnkeres de mando habían desaparecido. Su flota estaba aniquilada. Su ejército estaba disperso y destrozado. Pero el almirante Thorne no había terminado. Su voz llegó por las comunicaciones una última vez ese día. Comiencen los ataques a la infraestructura civil. Esta guerra termina hoy.
Sabía lo que eso significaba. No íbamos a dejar nada atrás. Ni fábricas, ni centrales eléctricas, ni los medios para reconstruir. Los Drek no solo perderían esta guerra. Perderían su futuro. Así que disparamos. Apuntamos a sus plantas hidroeléctricas, sus centros de fabricación, sus líneas de transporte maglev. Convertimos el corazón de su civilización en escombros humeantes. En medio de todo eso, volví a pensar en Nueva Cartago. Los gritos, los edificios cayendo, la gente corriendo sin un lugar a donde ir. Y me di cuenta de que les estábamos dando exactamente lo mismo. Eso no me detuvo. Solo me hizo disparar más rápido. Para cuando nos retiramos a órbita alta para rearmarnos y rotar a la tripulación, Drek Prime era irreconocible. El humo cubría la mitad del planeta. El resplandor de los incendios era visible desde el espacio. Habíamos asestado el primer golpe en la venganza de la humanidad. Pero no sería el último. Porque no se trataba solo de Drek Prime. Se trataba de cada uno de los mundos que habían tocado. E íbamos a visitar cada uno de ellos. La llamaron la Directiva de la Purga. Llegó como una breve transmisión encriptada del mando de la flota menos de 12 horas después de la caída de Drek Prime. Una sola frase grabada a fuego en las órdenes de cada capitán. Ningún mundo Drek permanecerá habitable. No disputado. No bajo control humano. Habitable. Esa palabra nos lo dijo todo. No era una conquista. Ya ni siquiera era una guerra. Era un borrado. No lo discutí. Ninguno de nosotros lo hizo. Los Drek habían tomado su decisión en Nueva Cartago. Habían escrito las reglas con sangre. Ahora solo las estábamos siguiendo al pie de la letra. Nuestro primer nuevo objetivo fue una luna industrial Drek llamada Kelvis 3. La inteligencia decía que era un centro de astilleros. Media docena de anillos orbitales, miles de trabajadores, 2 flotas de defensa estacionadas en el sistema. Cuando salimos del espacio plegado, ya se estaban movilizando. Sus flotas surgieron para enfrentarnos en una formación compacta, manteniendo los astilleros detrás de ellos como un escudo. No les dimos tiempo a respirar. Torne dividió la flota en 3 grupos de ataque. 2 para enfrentarse directamente a las flotas Drek, y 1 para flanquear y golpear directamente los anillos orbitales. El Resolute estaba en el empuje principal. Avanzamos con los grandes cañones al rojo vivo, atravesando sus pantallas de interceptores como si fueran de papel. Un acorazado Drek, más grande que cualquiera que hubiéramos visto en Prime, recibió 3 impactos directos de proyectiles de riel antes de empezar a desmoronarse. Incluso entonces, siguió disparando, expulsando atmósfera y cuerpos al espacio hasta que una salva de misiles del lanza de hierro lo partió de proa a popa. Para cuando la lucha terminó, el cielo de Kelvis 3 era una neblina de restos. Luego vino la segunda parte de la directiva. Los astilleros seguían intactos, sus masivas estructuras anulares flotando sobre la superficie de la luna. Eran obras de ingeniería, de cientos de kilómetros de circunferencia, erizadas de bahías de construcción y plataformas de lanzamiento. Podríamos haberlos tomado. Podríamos haber puesto nuestras propias banderas en ellos y producir naves de guerra por docenas. En cambio, Torne ordenó su destrucción. El primer impacto de misil rompió la espina dorsal del anillo más cercano, enviando fragmentos de superestructura girando hacia el vacío. Uno por uno, los demás siguieron, las explosiones iluminando la superficie de la luna como un segundo amanecer. La flota Drek había desaparecido. Su industria había desaparecido. Y entonces, seguimos adelante. Ese se convirtió en el ritmo de la purga. Saltar, aplastar sus flotas, quemar sus mundos, no dejar nada por lo que valiera la pena volver. Algunos mundos estaban fortificados hasta los dientes. Lucharon duro, nos costaron naves, nos desangraron con emboscadas y campos de minas. Otros apenas resistieron. Colonias civiles, puestos de avanzada con guarniciones simbólicas. Esos cayeron aún más rápido. No hacíamos distinciones. Los marines lo llamaban la cosecha negra. Desembarcaban, barrían cualquier asentamiento que quedara en pie, se llevaban cualquier cosa útil y arrasaban el resto. Trabajaban con precisión mecánica. Sin vacilación, sin movimientos desperdiciados.
Ya no veían personas, solo objetivos. Me dije a mí mismo que era necesario. Me dije que los Drek nos habrían hecho lo mismo. Demonios, nos habían hecho lo mismo. Pero sabía que parte de ello era otra cosa. Parte de ello era que, una vez que empiezas a quemar mundos, es más fácil seguir quemando que parar. Cuanto más nos adentrábamos en el espacio Drek, más débiles se volvían sus defensas. Sus flotas dejaron de venir a enfrentarnos de frente. Empezaron a dispersarse, a esconderse en cinturones de asteroides, a huir hacia sistemas fronterizos. Fue entonces cuando Torne cambió de táctica. En lugar de perseguir sus naves, fuimos a por el corazón de su población civil. Cada ciudad importante en cada mundo importante se convirtió en un objetivo. Cada centro agrícola, cada planta de recuperación de agua. No solo estábamos matando a sus soldados. Estábamos matando su capacidad de vivir. Una misión se me quedó grabada. Un mundo llamado Orb, un paraíso templado con amplios océanos y continentes verdes. Parecía casi como la Tierra antes de la era del acero y el hormigón. Nuestros escáneres no mostraron presencia militar más allá de un puñado de plataformas orbitales anticuadas. La población era casi enteramente civil. Granjeros, pescadores, trabajadores Drek. Descendimos de la órbita y empezamos con las plataformas. Luego golpeamos sus puertos, sus granjas, sus pueblos costeros. Convertimos sus océanos en cementerios de manchas de petróleo y sus campos en cráteres. Desde mi puesto en el puente, podía ver la superficie ardiendo a través de la neblina. Incendios tan grandes que cambiaron los patrones de las nubes. Uno de mis oficiales subalternos, un chico recién salido de la academia, vaciló en su consola durante el ataque. Sus manos flotaron sobre los controles de fuego. No le pregunté por qué. Solo repetí la orden, con más dureza. Obedeció. Una hora después, Orbe estaba en silencio. Esa noche, el chico se sentó en el comedor, mirando su bandeja sin comer. Pasé a su lado sin decir una palabra. No había nada que decir. Seguimos avanzando. Cada salto más profundo en el espacio Drek nos acercaba a los mundos centrales, la cuna de su imperio. Ya estábamos viendo señales de que se estaban fracturando. Transmisiones apagadas de disturbios civiles, gobernadores planetarios declarando la independencia, flotas locales negándose a responder al mando central. La purga estaba funcionando, pero también nos estaba haciendo algo a nosotros. Los hombres dejaron de reír en el comedor. Dejaron de contar historias. Las bromas que solían llenar el puente entre saltos habían desaparecido. Nos habíamos convertido en fantasmas con uniforme, solo cuerpos moviéndose de una masacre a la siguiente. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que Torne quería. No solo estábamos matando a los Drek. Estábamos borrando la parte de nosotros mismos que dudaría en terminar el trabajo. Todo llegó a un punto crítico en Borín. Borín era uno de sus mundos religiosos, un planeta de templos y bibliotecas, el tipo de lugar que pensarías que podría salvarse incluso en la guerra. Su flota de defensa era pequeña, pero sus escudos planetarios eran fuertes, alimentados por enormes generadores construidos en sus cordilleras. Golpeamos primero a la flota, la aplastamos en menos de 2 horas. Luego concentramos todo en esos generadores de escudos. Los Drek en la superficie debieron saber lo que se venía. Enviaron una transmisión. No una rendición, ni una amenaza, solo una petición. Un anciano Drek, viejo y encorvado, hablando en nuestro idioma. Dejen nuestro conocimiento. Si nos destruyen, al menos dejen que la galaxia recuerde quiénes fuimos. La respuesta de Torne fue una sola palabra. No. Destruimos los generadores. Quemamos las bibliotecas. Arrasamos los templos, y cuando todo terminó, no quedaba ni un alma viva en Borín. Esa noche, soñé con Nueva Cartago. Pero no eran mis hijos los que veía. Eran niños Drek de pie entre los escombros, mirando al cielo como si no pudieran entender por qué las estrellas los habían traicionado. Cuando desperté, me dije que no importaba, que habrían crecido para ser soldados, asesinos. Pero el sueño se quedó conmigo de todos modos. Al final del segundo mes, el espacio Drek era un cementerio. De los 48 mundos que controlaban cuando comenzó la purga,
20 eran cenizas. 12 más estaban bajo asedio. El resto estaban aislados, sus líneas de suministro cortadas, sus flotas destrozadas. Nos habíamos convertido en algo peor que un ejército. Éramos una tormenta, y a los Drek se les estaban acabando los lugares donde esconderse. Estábamos a 20 horas de nuestro próximo objetivo cuando llegó el mensaje. No era una conversación interceptada ni una transmisión de propaganda. Era una transmisión directa, encriptada, autenticada y enviada directamente a la nave insignia del almirante Torne. Los Drek querían hablar. El rumor en la flota se extendió rápido, más rápido que una ráfaga de plasma en el vacío. Para cuando nos llegó el comunicado oficial, la mitad de la tripulación ya lo sabía. Algunos pensaron que era una trampa. Otros pensaron que quizás la guerra había terminado. Yo no pensé ninguna de las dos cosas. Sabía exactamente lo que estaba pasando. A los Drek se les habían acabado las opciones. Sus flotas eran restos. Sus líneas de suministro habían desaparecido. Cada salto que hacíamos era un cuchillo en sus entrañas. Y llevábamos meses apuñalando sin pausa. Habían intentado contraataques, asesinatos, incluso retiradas de tierra quemada. Nada de eso importó. Se estaban desangrando. La transmisión oficial se reprodujo para todos los oficiales superiores a través de un enlace seguro para toda la flota. El holograma cobró vida. Un varón alienígena, alto, demacrado, con una armadura ceremonial que parecía haber sido usada durante siglos. Su voz era profunda, gutural, pero no había forma de confundir el tono. Esta guerra no tiene futuro. Han destruido más de lo que podemos reconstruir. Proponemos un cese de hostilidades. Nos retiraremos de los sistemas en disputa. Pagaremos reparaciones en envíos de recursos durante el próximo siglo. Reconoceremos las reclamaciones territoriales humanas. No hay necesidad de más derramamiento de sangre. No hay necesidad de más derramamiento de sangre. Miré alrededor del enlace de la conferencia. Ni un solo capitán habló. Ninguno de nosotros había olvidado Nueva Cartago. Ninguno de nosotros había olvidado los millones de muertos o las ciudades quemadas hasta los cimientos antes de que hubiéramos disparado nuestro primer tiro de represalia. La transmisión se cortó y Torne se inclinó hacia la luz azul del holograma. Su rostro era duro como la piedra, sus ojos lo suficientemente fríos como para congelar el núcleo de un reactor. Transmitan mi respuesta. Cuando volvió a hablar, sus palabras eran para los Drek. Su rendición es inaceptable. Esto no es una guerra por territorio. No es una guerra por reparaciones. Ustedes empezaron esto. Nosotros lo terminaremos. No habrá tregua, ni paz, ni quedará un solo Drek en la galaxia cuando hayamos terminado. Fin de la transmisión. Él mismo cortó el canal. Nadie lo cuestionó. Hicimos el siguiente salto según lo programado. Nuestro objetivo era una fortaleza Drek llamada Telvos. No era solo otra base militar. Era un mundo fortaleza. Continentes enteros convertidos en redes defensivas, anillos orbitales erizados de armas, redes de escudos superpuestas tan densamente que podían absorber días de bombardeo. Si los Drek iban a hacer una última resistencia, sería aquí. Cuando salimos del espacio plegado, la batalla comenzó al instante. Su flota nos estaba esperando, formada en líneas cerradas, moviéndose con una precisión que no habíamos visto en ellos en meses. Durante la primera hora, lucharon como si creyeran que podían ganar. No podían. La pura masa de nuestra flota era demasiado. 700.000 naves de guerra, cada una armada hasta los dientes, respaldadas por portaaviones que vomitaban casas al combate por miles. Cada vez que los Drek abrían una brecha en nuestras líneas, 3 naves más la llenaban. Cada vez que inutilizaban una nave, otra ocupaba su lugar. Los quebramos de la misma manera que se quiebra un hueso. Rápido, fuerte y definitivo. Las naves Drek supervivientes se retiraron al perímetro de defensa orbital de Telvos. Fue entonces cuando vimos hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Empezaron a disparar contra sus propias ciudades. No era una destrucción aleatoria. Estaban apuntando a redes eléctricas, centros de transporte y distritos civiles cerca de nuestras zonas de aterrizaje previstas. Si íbamos a tomar Telvos,
tomaríamos una ruina humeante. La reacción de Torne fue puro hielo. Creen que dudaremos. No lo haremos. Apunten a sus generadores de escudos. Una vez que caigan, arrasen la superficie. Tardamos 18 horas en romper los escudos planetarios de Telvos. Los generadores estaban enterrados a gran profundidad, ocultos bajo kilómetros de roca reforzada. Nuestro bombardeo fue implacable. Ataques cinéticos, salvas de plasma y lanzamientos de precisión desde naves penetradoras especializadas. Cuando los escudos finalmente parpadearon y murieron, los marines entraron. Había visto muchos asaltos planetarios para entonces, pero Telvos fue algo diferente. Los Drek lucharon con la desesperación de una especie moribunda. Cada calle era una zona de muerte. Cada edificio era un búnker. Usaron túneles, alcantarillas y estructuras derrumbadas para emboscar a nuestras tropas. Los marines se movieron lentos, metódicos, despejando una manzana a la vez. No dejaron nada atrás más que escombros. Horas después de iniciada la lucha en tierra, uno de mis oficiales de comunicaciones marcó una transmisión del mando de Telvos. Era otro líder Drek. Un comandante militar. Su armadura agrietada, su rostro ensangrentado. Basta. Han destruido nuestras flotas. Nuestra gente se muere de hambre. Tomen el planeta. Perdonen a los civiles. No hay honor en masacrar a los indefensos. Pude ver la súplica en sus ojos. Pensó que tal vez todavía éramos el tipo de especie que aceptaría la piedad. La respuesta de Torne fue la misma que antes, palabra por palabra, inaceptable. Los marines recibieron nuevas órdenes. Las zonas civiles ya no estaban fuera de los límites. Lo quemaron todo. Desde la órbita, podía ver el humo elevándose hasta que desdibujaba la atmósfera. Los océanos se tiñeron de rojo a lo largo de las costas donde se amontonaban los cuerpos. Telvos desapareció en 3 días. Después de Telvos, los Drek dejaron de hablar. No más ofertas de rendición, no más súplicas. Luchaban, huían o morían donde estaban. La purga se aceleró. El mando de la flota ni siquiera se molestaba en emitir listas de objetivos específicos. Sabíamos qué hacer. Cada mundo que encontrábamos, cada puesto de avanzada con el que tropezábamos, recibía el mismo tratamiento. Algunos capitanes se volvieron creativos. Oí hablar de uno que ordenó quemar la atmósfera de una luna Drek en lugar de cristalizarla, dejando la superficie desnuda y sin aire solo para que nunca pudiera ser reconstruida. Otro sembró un mundo oceánico con bioarmas diseñadas para aniquilar toda célula viva durante el próximo año. No los juzgué. Para entonces, la guerra nos había despojado de la parte que se preocupaba por el cómo. Todo lo que importaba era el final. No fue hasta el 3er mes que escuchamos la palabra extinción del mando de la flota. No en un discurso, no en un grito de guerra, solo una línea en una actualización estratégica, plazo proyectado para la extinción total de los Drek, de 6 a 8 meses. Nadie aplaudió. Nadie siquiera habló. Estábamos demasiado metidos, demasiado lejos. Lo más extraño ocurrió 2 saltos después. Nos encontramos con una colonia Drek que no había sido advertida. Sin defensas, sin naves en órbita, solo un asentamiento tranquilo en un mundo verde y pacífico. No lucharon. Ni siquiera se escondieron. Simplemente se quedaron en las calles y miraron nuestras naves de desembarco como si nos hubieran estado esperando todo el tiempo. Uno de mis tenientes subalternos preguntó si podíamos hacer prisioneros. Solo una vez, solo para que conste. La respuesta de Torne fue corta, no. Y así, los marines entraron. Esa vez no miré. No pude. Pero leí el informe posterior a la acción. Población, 42.317. Supervivientes, 0. Para cuando se nos ordenó prepararnos para el empuje final hacia el cúmulo natal de los Drek, los últimos 6 mundos habitados, ni siquiera enviaban flotas para enfrentarnos. Los escaneos del sistema no mostraban movilizaciones a gran escala, solo focos aislados de resistencia, dispersos como las últimas chispas de un fuego moribundo. Me quedé en mi consola, mirando el mapa táctico. Los iconos rojos que marcaban el espacio Drek estaban desapareciendo, uno por uno, reemplazados por el frío azul del control humano.
Debería haberse sentido como una victoria. No fue así. Se sentía como la gravedad, como algo que nos arrastraba tan profundo que nunca saldríamos. Porque me di cuenta entonces, de que cuando esto terminara, no habría vuelta atrás al hombre que había sido antes de Nueva Cartago. La guerra no solo estaba matando a los Drek. Nos estaba matando a nosotros también. Lo llamamos la barrida final. 6 mundos. Los últimos sistemas Drek habitados, el núcleo de lo que quedaba de su especie. Cada salto que hiciéramos a partir de aquí era un martillazo destinado a aplastar los últimos huesos de su civilización. El mando de la flota quería que se hiciera en una sola campaña. Sin pausas, sin retiradas. Golpear los 6 mundos en secuencia. Quemarlos. Pasar al siguiente antes de que sus mensajes pudieran siquiera cruzar el vacío. La reunión informativa de la flota fue breve. Torne estaba al frente del holograma táctico, con los ojos fijos en el cúmulo rojo de mundos como un depredador mirando a su presa. Este es el final. Los tomamos todos. No dejamos nada atrás. Ni supervivientes, ni activos de la flota, ni infraestructura, ni futuro. Esto no es un plan de batalla. Es una orden de ejecución. Nadie hizo preguntas. Nadie tenía por qué. El primer objetivo, Beccarice, era un gigante gaseoso con 6 lunas, 3 de ellas habitadas, cada una cubierta de ciudades que se aferraban a la superficie rocosa como percebes. Los Drek habían rodeado las lunas con defensas automatizadas, cañones orbitales, plataformas de misiles, drones interceptores. Ni siquiera redujimos la velocidad. La flota se dividió en 3 puntas de lanza, cada una apuntando a una luna diferente. Nuestras naves de guerra atravesaron los enjambres de drones con un fuego de cañones de riel de pared a pared, los misiles pintando el cielo con breves y violentas flores de luz. Las ciudades fueron las siguientes. Desde la órbita, se podía ver claramente su trazado, cada calle bordeada de torres brillantes. Las convertimos en polvo en minutos. La atmósfera se incendió. Cuando la última luna ardió, nos reagrupamos y saltamos al siguiente objetivo sin esperar a que los escombros se asentaran. El segundo mundo, Arabis, fue peor. Un planeta fortaleza. Continentes enteros habían sido tallados en ciudadelas escalonadas, erizadas de armamento. Hangares subterráneos lanzaban oleada tras oleada de casas como avispas saliendo de un nido. El espacio aéreo sobre Arabis estaba tan denso de municiones que apenas se podían ver las nubes bajo las líneas entrecruzadas de fuego. No importó. Teníamos más naves, más cañones, más furia. Los marines desembarcaron en medio de bombardeos activos, sus naves de desembarco atravesando las pantallas antiaéreas por pura masa y blindaje. La lucha callejera se prolongó durante 18 horas, pero al final, las ciudadelas de Arabis eran escombros, sus cielos negros de humo. La población, tanto militar como civil, había desaparecido. Los cuerpos yacían donde cayeron, esparcidos por las ruinas. El tercer mundo, Serac, apenas luchó. Para cuando llegamos, su flota de defensa ya se había dispersado, sus escudos planetarios desactivados. Nuestros escáneres detectaron convoys civiles dispersos tratando de abandonar el sistema, la mayoría en cargueros viejos y lentos. Los derribamos de todos modos. La orden era la misma. Sin supervivientes. Los marines cazaron a través de los bosques y las ciudades, rastreando a los Drek en sótanos, túneles y cuevas. Para cuando terminamos, Serac estaba en silencio. Pensé que sería más fácil sin la lucha. No lo fue. El silencio lo empeoró. Para cuando llegamos al cuarto mundo, Draos, los Drek sabían lo que se venía. No esperaron a que desembarcáramos. Atacaron en el momento en que salimos del espacio plegado. Fue un caos. Flotas chocando a corta distancia. Proyectiles de riel destrozando naves a quemarropa. Naves de abordaje Drek se estrellaron contra nuestros destructores, derramando guerreros en los corredores. Algunas de nuestras naves ardieron desde dentro. Aún así, ganamos. Cuando la última nave de guerra Drek se partió bajo nuestro fuego, Torne no dudó. Ordenó ataques orbitales en las ciudades de Draos antes de que los marines siquiera abordaran. Los martillamos desde el cielo hasta que el suelo fue un páramo humeante. El quinto mundo,
Lacron, fue el peor para mí personalmente. No por la lucha. Apenas la hubo. Lacron era un planeta verde y exuberante, más hermoso que cualquier colonia humana que hubiera visto. Llanuras ondulantes, ríos profundos, montañas como cuchillos dentados. Parecía vivo de una manera que los mundos espaciales rara vez lo hacen. Lo quemamos de todos modos. Los marines barrieron sus aldeas y pueblos, arrasándolo todo. Los bosques ardieron en llamas tan grandes que se podían ver desde la órbita. La vida salvaje huyó en manadas solo para morir en las tormentas de ceniza que siguieron. Supe entonces que no solo estábamos matando a los Drek. Estábamos matando cualquier cosa que nos recordara a ellos. Eso dejaba el último mundo, Drenik, el corazón, la capital de su antiguo imperio. Todas las historias que habíamos oído de la inteligencia lo pintaban como su joya de la corona. Agujas de piedra negra que se alzaban hasta las nubes. Océanos tan profundos que tenían su propio clima. Un centro cultural que había permanecido en pie durante decenas de miles de años. Los Drek todavía tenían una flota allí. No una grande, pero suficiente para hacernos trabajar por ella. Lucharon como si supieran que no quedaba ningún lugar a donde huir. Cada nave que cayó se llevó una de las nuestras consigo. Para cuando rompimos su línea de defensa orbital, el Resolute había perdido a la mitad de su tripulación por incendios, descompresión y acciones de abordaje. Mi puente funcionaba con sistemas de respaldo. El olor a metal quemado y sangre flotaba en el aire. Torne se comunicó por radio, su voz firme a pesar del caos. Este es el ataque final. Todas las naves, quemen la superficie. Sin pretensiones, sin precisión quirúrgica, solo destrucción. Desde la órbita, desatamos todo. Tormentas de misiles, andanadas de cañones de riel, bombardeos de plasma. Distritos enteros desaparecieron en segundos. Los océanos sirvieron donde impactaron los ataques, enviando nubes de vapor sobrecalentado a la atmósfera superior. Los marines entraron para la barrida final, no para tomar terreno, sino para matar cualquier cosa que todavía respirara. Se movieron de manzana en manzana como verdugos, sus rifles escupiendo muerte en portales y callejones. Drenik cayó en menos de un día. Cuando la última transmisión desde la superficie se cortó, Torne convocó un canal para toda la flota. Su rostro apareció en cada puente, en cada comedor, en cada camarote. Los Drek ya no existen. Sus flotas han desaparecido. Sus mundos han desaparecido. Esta campaña ha concluido. La guerra ha terminado. Nadie aplaudió. Nadie dijo una palabra. Habíamos ganado, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como el final de algo que no podíamos nombrar. Me quedé en mi consola, mirando la pantalla táctica. Los iconos rojos que habían marcado el espacio Drek habían desaparecido, reemplazados por un negro vacío. Extinción. Y en ese momento, me di cuenta de la verdad. No solo habíamos aniquilado a los Drek. Nos habíamos enseñado a nosotros mismos cómo volver a hacerlo. La guerra había terminado, pero en la flota no se sentía así. Dejamos el espacio Drek atrás en silencio, funcionando con tripulaciones a la mitad y sistemas dañados. Los corredores de salto se sentían más largos, más lentos, como si los mismos pliegues supieran que arrastrábamos algo pesado de vuelta con nosotros. Cada nave llevaba cicatrices, agujeros marcados, placas remendadas, puertos de cañones ennegrecidos. Pero el peor daño no estaba en el metal. Estaba en los hombres. Podías verlo en sus ojos. Esa mirada de las 1000 yardas de la que la gente solía hablar ya no era una metáfora. Era algo vivo, como una sombra que se había mudado detrás de las pupilas. El Resolute entró cojeando en el sistema solar a 1/3 de su velocidad original. Cuando la Tierra apareció en la pantalla principal, no se sintió como volver a casa. Se sintió como llegar a un lugar que había seguido adelante sin nosotros. El mando de la flota organizó el regreso como un desfile de la victoria. Todas las cadenas de noticias del espacio humano habían sido preparadas para transmitirlo. Las estaciones orbitales estaban iluminadas, pancartas ondeando en el vacío, remolcadores guiando nuestras naves a su posición para las cámaras. Querían héroes. Les dimos supervivientes.
Las abrazaderas de atraque se acoplaron con un sordo golpe metálico. Y en el momento en que la esclusa de aire se abrió, comenzaron los vítores. Multitudes abarrotaban las cubiertas de observación, ondeando banderas, sosteniendo carteles, llorando y gritando nuestros nombres. Salí del Resolute y me encontré con un muro de sonido. Y no pude sentir absolutamente nada. Se abalanzaron para estrechar nuestras manos, para agradecernos. Madres empujaban a sus hijos para que se pararan junto a los hombres que los habían salvado. Algunas personas lloraban abiertamente, agarrando mi brazo como si hubiera traído de vuelta un pedazo de sus propios muertos. Sonreí cuando debía, dije las palabras que esperaban, pero todo lo que podía ver en mi mente era Adrenik ardiendo. La recepción oficial fue peor. Nos llevaron al salón de actos de la flota, una cámara masiva revestida de acero pulido y cristal. El Senado estaba allí, el presidente, los altos mandos de cada rama del servicio. Los discursos se prolongaron durante horas. Palabras como honor, gloria y sacrificio rebotaban en las paredes hasta que perdieron todo significado. El almirante Torne estaba en el centro, recibiendo medalla tras medalla. Lo llamaron el escudo de la humanidad. Nadie lo llamó lo que realmente era. Cuando llegó mi turno, subí al escenario, me puse firme y acepté la cinta que me prendieron en el pecho. El presidente me estrechó la mano y sonrió para las cámaras. Su agarre era cálido. Demasiado cálido. Ha enorgullecido a la humanidad, dijo. Asentí, pero las palabras que llegaron a mi lengua fueron: hemos hecho algo que no podemos deshacer. No las dije. Nos dieron permiso. 3 meses, sueldo completo, sin restricciones. La mayoría de la tripulación se dispersó en días, desapareciendo en las vidas que habían dejado atrás antes de la guerra. Volví a mi antiguo apartamento en Nueva York. No había cambiado. Los muebles eran los mismos. El olor del lugar era el mismo, pero ya no se sentía mío. Caminé por las habitaciones como un invitado, tocando las paredes, tratando de recordar cómo se sentía pertenecer allí. No lo conseguí. Los vecinos fueron amables. Algunos eran curiosos. Otros mantenían la distancia, como si pudieran oler la guerra en mí. Vi a una pareja mirándome de la forma en que se mira a un animal peligroso detrás de un cristal. Fascinados, pero con miedo de que pudiera romperlo. Pasé la primera semana caminando por la ciudad. El ruido, las multitudes, el movimiento constante. Debería haber sido reconfortante. En cambio, se sentía como una delgada capa de vida extendida sobre algo frágil. Nadie aquí tenía idea de lo que costaba mantener sus luces encendidas, sus calles limpias, a sus hijos a salvo. Sabían que los Drake habían desaparecido, pero no sabían cómo. Y si lo supieran, no estaba seguro de que quisieran saberlo. En la segunda semana, el mando de la flota llamó. Querían que me sentara para una entrevista, parte de una serie sobre las voces de la victoria. Dije que no. La mujer al otro lado sonó sorprendida. Es bueno para la moral, comandante. La gente quiere oír su historia. Casi le digo la verdad. Que mi historia no era apta para la difusión pública. Que las imágenes en mi cabeza no eran el tipo de cosas que se envuelven en música inspiradora y se emiten entre pausas comerciales. En cambio, le dije que no tenía nada que decir. Era mentira. Tenía demasiado que decir. Una noche, volví a soñar con Nueva Cartago. Solo que esta vez, las caras que veía en las calles no eran humanas. Eran Drake, corriendo, ardiendo, muriendo bajo cielos iluminados por el fuego. Y detrás de ellos, podía oír el sonido de los cañones de riel, el rugido de nuestros motores. Cuando desperté, el apartamento se sentía demasiado pequeño, demasiado silencioso. Me puse la chaqueta y caminé hasta que salió el sol. En el tercer mes de permiso, me reuní con algunos de la tripulación del Resolute. Nos sentamos en un pequeño bar cerca de los muelles, el tipo de lugar que olía a madera vieja y cerveza derramada. Eran hombres diferentes ahora, más duros, más silenciosos. Uno de ellos, Hargreaves, el oficial de artillería, pasó toda la noche mirando su bebida. ¿Crees que alguna vez contarán toda la historia?, preguntó uno de los otros. Nadie respondió.
Todos sabíamos la respuesta. Cuando terminó el permiso, recibí otra llamada del mando de la flota. Querían que aceptara un trabajo de oficina, asesor táctico para la defensa planetaria. Significaba quedarse en la Tierra. No más despliegues largos. No más guerra. Les dije que lo pensaría. Pero ya sabía que no podía aceptarlo. No era por lealtad u orgullo. Era porque la guerra me había reconfigurado. Ya no encajaba aquí. Las calles, la gente, el ruido, todo era parte de un mundo que se había ablandado mientras nosotros estábamos ahí fuera rompiendo cosas. Una tarde, bajé al muelle. Los cargueros entraban y salían del puerto, las luces de sus cascos trazando pálidas líneas en el agua oscura. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando a las gaviotas y el chapoteo de las olas contra el muelle. Un niño pequeño estaba cerca, señalando hacia el cielo donde se veía una nave de guerra en órbita baja. «Papá, ¿esa es una de las que lucharon contra los Drek?» Su padre me miró y luego asintió. «Sí, hijo. Esas son las naves que nos mantuvieron a salvo». Me di la vuelta antes de que el niño pudiera ver mi cara. Porque la verdad era que no los habíamos mantenido a salvo. Solo nos aseguramos de que la amenaza desapareciera matándola tan completamente que nunca pudiera volver. Y al hacerlo, habíamos creado algo nuevo, algo peor. Nosotros. Esa noche, abrí mis comunicaciones y envié un único mensaje al mando de la flota. Reasígnenme a despliegue activo. Donde sea. No me importaba a dónde me enviaran. Solo sabía que no podía quedarme aquí, fingiendo ser parte de una vida que ya había quemado dentro de mí. La guerra había terminado, pero yo no. El transbordador despegó de los muelles antes del amanecer. La ciudad todavía dormía, las ventanas oscuras, las calles vacías, excepto por algún transportista de carga ocasional que retumbaba por el muelle. El horizonte se desvaneció bajo nosotros, tragado por las nubes, y luego la curvatura de la tierra llenó el visor. Se veía igual que el día en que me embarqué por primera vez. Océanos azules, continentes verdes, remolinos de nubes blancas. Hermosa, intacta. Un mundo que no tenía idea de lo monstruosos que nos habíamos vuelto para mantenerlo a salvo. El mando de la flota no había perdido el tiempo. Las órdenes de reasignación llegaron tan pronto como envié mi mensaje. Sin ceremonia, sin discursos esta vez, solo una línea de texto con el nombre de una nave, una hora de partida y un destino. Sector de patrulla exterior 12. No dijeron que había ahí fuera. No hacía falta. La verdad era que no importaba. Ya no se trataba de luchar contra un enemigo específico. Se trataba de mantenerse en movimiento, de evitar que la guerra dentro de mí se pudriera en su sitio. El transbordador atracó con el Vanguard, una nave de guerra más nueva que el Resolute, más elegante y rápida, su casco sin cicatrices de combate. Olía a pintura fresca y metal limpio. Aún no había fantasmas aquí. La tripulación era joven, demasiado joven. Lo vi en la forma en que se comportaban, alerta, pero sin probar. Habían oído las historias, pero no las llevaban en los huesos. Algunos me miraban como si fuera una reliquia, un trozo de historia viviente. Podía sentir sus ojos en las medallas prendidas en mi uniforme, en el parche de unidad descolorido del Resolute. Querían preguntar sobre la guerra Drek. Ninguno lo hizo. Dejamos la órbita terrestre en menos de una hora. Los motores de salto zumbaban bajo mis pies, familiares y reconfortantes de una manera que nada en el planeta volvería a ser. La negrura nos tragó. Las estrellas se estiraron en líneas mientras el pliegue se activaba. El Vanguard se deslizó entre capas del espacio, la transición tan suave que se sintió como quedarse dormido. No dormí. En cambio, me quedé en el puente, viendo cómo la pantalla de navegación trazaba nuestro rumbo hacia los confines exteriores. No había iconos rojos aquí, ni objetivos, ni zonas de guerra activas, solo sistemas vacíos, estaciones mineras y la colonia fronteriza ocasional. Se suponía que era un trabajo tranquilo, pero en el fondo, sabía que la tranquilidad nunca duraba. 3 semanas después de iniciar la patrulla, recibimos nuestra primera señal de socorro. Un puesto minero en el borde del sector 12, informando de naves no identificadas en la zona. Rápidas, armadas,
sin transmitir ningún código de transpondedor conocido. La tripulación se tensó. Se habían entrenado para esto, pero el entrenamiento era limpio. Ordenado. El contacto real era otra cosa. Ordené una aproximación a alta velocidad. Escudos al máximo, armas listas. Los oficiales más jóvenes dudaron un momento antes de ejecutar las órdenes, lo suficiente para recordarme que nunca lo habían hecho de verdad. Cuando salimos del espacio plegado, el puesto de avanzada todavía estaba allí. Y también las naves, 3 de ellas, pequeñas pero erizadas de cañones, rozando el cinturón de asteroides como tiburones. No huyeron cuando nos vieron. Ese fue su error. La lucha duró 6 minutos. Los cañones de riel del Vanguard atravesaron sus cascos como si fueran papel de aluminio, expulsando fuego y atmósfera al vacío. No nos molestamos en contactarlos. No necesitábamos saber quiénes eran. El puesto de avanzada nos contactó después de que cesaron los disparos. Voces derramando gratitud por las comunicaciones. Dije las cosas correctas. Les dije que ahora estaban a salvo. Pero la verdad es que no era seguridad lo que les habíamos dado. Era una advertencia. La forma en que nos habíamos movido, la forma en que habíamos golpeado esas naves sin decir una palabra. Era la guerra Drek de nuevo, solo que a menor escala. Esa noche, en mi camarote, me senté con una bebida y miré al techo. Los Drek se habían ido. Completamente. Pero la parte de nosotros que los mató no se había ido con ellos. Todavía estaba aquí, zumbando bajo la piel de cada nave de guerra de la flota. Habíamos aprendido algo en esa guerra, algo peligroso. Lo fácil que era quemarlo todo. Lo definitivo que se sentía. Los meses siguientes se desdibujaron. Patrullas, escaramuzas menores, alguna que otra acción de abordaje. El Vanguard se volvió más duro, más afilado. La tripulación perdió su vacilación. Empezaron a moverse como los hombres del Resolute. Todo órdenes secas y manos firmes. Algunos empezaron a comprender la silenciosa verdad. Aquí fuera, la línea entre la defensa y la destrucción es delgada, y una vez que la cruzas, nunca vuelves atrás. Una tarde, durante una larga deriva entre puntos de salto, un joven alférez me preguntó si creía que alguna vez habría otro enemigo como los Drek. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. No, dije finalmente. No habrá otro enemigo como ellos. El próximo será peor. No preguntó por qué. Quizás ya lo sabía. 6 meses después de iniciar la patrulla, fuimos redirigidos. El mando de la flota había detectado lecturas extrañas más allá del espacio cartografiado. Algo grande, algo en movimiento. Las coordenadas estaban mucho más allá de las colonias más externas. Sin comunicaciones, sin balizas, solo oscuridad. El Vanguard cambió de rumbo. La tripulación susurraba sobre lo que podríamos encontrar. Piratas, una IA rebelde, quizás un remanente de alguna guerra olvidada. No me uní. Había aprendido hace mucho tiempo que no importaba lo que nos esperara. Lo que importaba era lo que haríamos cuando lo encontráramos. Salimos del espacio plegado en un sistema muerto. Sin planetas, solo una estrella fría y tenue y un cinturón de roca destrozada. Los escáneres barrieron ampliamente, buscando. Fue entonces cuando lo vimos. Una estructura semienterrada en el asteroide más grande. Masiva, angular, más antigua que cualquier cosa humana. El revestimiento del casco estaba ennegrecido por la edad, picado por impactos de micrometeoritos. Sin lecturas de energía, sin comunicaciones. Parecía muerta, pero ya había visto cosas muertas antes. A veces no lo estaban. Nos acercamos lentamente, con las armas preparadas. El puente estaba en silencio, excepto por el zumbido de los motores y el suave pitido de los escáneres. A medida que nos acercábamos, las comunicaciones del Vanguard se iluminaron con una señal débil, distorsionada, en un idioma que ninguno de nuestros sistemas podía analizar. La tripulación se movió en sus asientos, inquieta. Miré la pantalla, la forma de la cosa en el asteroide, y lo sentí, la misma fría certeza que había sentido el día que Nueva Cartago ardió. Esto iba a terminar en fuego. Nos retiramos a una distancia segura y enviamos una sonda. No llegó a la estructura.
Algún sistema de defensa invisible, la destrozó en un estallido de luz. La tripulación me miró. Miré al capitán. El capitán miró las órdenes permanentes del mando de la flota. Cualquier amenaza desconocida debe ser neutralizada antes de que pueda propagarse. Y ahí estaba de nuevo. La directiva de la purga vestida con un nuevo lenguaje. Abrimos fuego. Los proyectiles de riel impactaron en la estructura, rompiéndola en lluvias de escombros. Siguieron salvas de misiles, quebrando su espina dorsal. El cinturón de asteroides se iluminó con explosiones, fragmentos girando hacia la oscuridad. Cuando todo terminó, no quedaba más que restos a la deriva. No sabíamos qué había sido. No nos importaba. Después, el capitán vino a verme al comedor de oficiales. No preguntó si habíamos hecho lo correcto. No preguntó qué había sido. Ya ha hecho esto antes, dijo. Asentí. Sí, lo he hecho. Esperó a que dijera más. No lo hice, porque la verdad era que no importaba qué aspecto tuviera el enemigo o de dónde viniera. Nos habíamos convertido en la clase de especie que elimina amenazas sin dudarlo. Los Drek habían sido los primeros. No serían los últimos. Esa noche, mientras el Vanguard giraba hacia la siguiente zona de patrulla, me quedé en el visor y observé los restos del asteroide quedar atrás. En algún lugar ahí fuera, más allá de la oscuridad, algo más estaba esperando. Y cuando lo encontráramos, haríamos lo mismo otra vez. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque sabíamos cómo. Y porque una vez que aprendes a borrar a una especie de la existencia, la galaxia nunca vuelve a parecer la misma. Esa es la cosa sobre guerras como la campaña Drek. La gente piensa que terminan, pero no lo hacen. Solo esperan el próximo nombre para tallar en los libros de historia. Y yo sabía, con el tipo de certeza que te mantiene despierto por la noche, que cuando llegara el próximo nombre, la humanidad estaría preparada. Demasiado preparada.